Continúan las diversas reacciones relacionadas todas estas con las medidas que en un lapso récord de 24 horas ha ido tomando Donald Trump, desde aquellas efectistas hasta otras que representan una enorme preocupación para todos los mexicanos sin distingo de preferencias políticas, por el impacto que también esto tiene en nuestras arcas nacionales. Nada más hay que ver la volatilidad en la que se encuentra el peso un día en 20.83 y otro como el de hoy, tratando de recuperarse a 20 pesos con 63 centavos. Esa volatilidad es la que además tiene haciendo cálculos, y así es como debe de ser, así funciona, las distintas empresas transnacionales, y qué decir de las mexicanas, para proyectar sus inversiones, que como sabemos siempre son de mediano y largo plazos, y en esa misma tesitura pues buscar justamente la mayor estabilidad financiera, que al no depender de ellos pues se encuentran en reservas, y todo eso por supuesto tiene un efecto en los bolsillos de los mexicanos. Entre esas reacciones, una que ha sido persistente es el tema relacionado con la unidad nacional, que se entiende, o así ha sido promovido propagandísticamente dentro del oficialismo, como cerrar filas con Claudia Sheinbaum, la presidenta de este país. Cerrar filas significa para esta narrativa de la propaganda ser patriota, querer a nuestro país, rechazar el injerencismo y todo aquello que ustedes han visto que es o que forma parte de la maquinaria de propaganda y esta narrativa que a ustedes les comento. Ahí ven seguramente muy activos a Jorge Gómez Naredo, a Álvaro Delgado y a todos estos farsantes de la 4T que muchos de ustedes conocen, no solo porque como consumidores de medios se dan cuenta de sus funciones de propaganda, sino también por la recopilación que nosotros hicimos a nivel de perfiles sobre sus omisiones, distorsiones, sobre sus abiertas contradicciones y sobre su denuedo como propagandistas que no como periodistas, y que también ustedes están conociendo gracias a la compra de este libro, que ustedes pueden adquirir en Amazon y pueden adquirir en Mercado Libre. Muchas gracias por ir haciendo poco a poco. En realidad este ha ido más lento, pero poco a poco también haciendo de este un libro vendido, muy bien vendido de Editorial E. Aquí se encuentra buena parte de estos personajes que han configurado una tragedia antes del proceso electoral que en Estados Unidos le significó la victoria a Donald Trump. Este país es o ha sido una desgracia desde 2018, con esa capacidad de destrucción que tiene esta autoproclamada 4T, desde Andrés Manuel López Obrador en el cargo formal hasta ahora en su continuidad en el cargo real, teniendo como parapeto a Claudia Sheinbaum. Les decía entonces, esperamos ustedes que lo sigan adquiriendo, muchas gracias. Les decía entonces que ese factor de unidad, hay quienes dentro de la oposición incluso lo han aceptado y promovido también en esa misma dirección, en la que el día de hoy, como seguramente ustedes ya saben, también se manifestaron todos los gobernadores de Morena, y esos sectores de la oposición pues lo representa, me parece que de manera equivocada en su definición política, Xóchitl Gálvez, cuando ella también llama a la unidad de los mexicanos. Se entiende, es una unidad en favor de, o junto con, o en respaldo de Claudia Sheinbaum. Mal nos parece a nosotros, y no por una cuestión que tenga que ver con este tipo de genuflexiones espasmódicas o emocionales, que son las que incentiva justamente la autoproclamada 4T, es decir, no por un asunto de escamoteo o de falta de cariño o de amor por nuestro país, por nuestras raíces, por el territorio en el que desarrollamos nuestros propios anhelos, sino porque esa unidad no significa en modo alguno
o no debe significar en modo alguno aceptar todo el desastre que ha ocurrido en nuestro país, pero vayamos por partes. Es, por decirlo menos, vergonzoso que este gobierno y su parafernalia propagandista llamen a la unidad cuando llevan al menos 7 años insultándonos a nosotros, los que diferimos con sus definiciones ideológicas, prácticas y programáticas. Nos han dicho de todo, de absolutamente todo. Sicarios, neoconservadores, conservadores, fifís, vendidos, delincuentes de cuello blanco, complotistas, juniors, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Gabriel Said hizo un recuento para Letras Libres, ¿recuerdan? De más de 83 adjetivos endilgados por Andrés Manuel López Obrador y propalados, reitero, por esa maquinaria propagandista en contra de historiadores como Enrique Krause, académicos, intelectuales, escritores como Héctor Aguilar Camín, periodistas como Carmen Aristegui, como Denise Dresser, como Azucena Uresti, como Carlos Loret de Mola, analistas como lo es también sin lugar a dudas Broso, a la revista Etcétera, a la revista Animal Político, al portal Animal Político quiero decir, a todos los medios de comunicación que haciendo periodismo inquirieron o cuestionaron a este gobierno, a todos los mexicanos, recuerdan ustedes muy bien, estoy completamente seguro, en 2021 y 2022, cuando arreció sus ataques en contra de los sectores medios, de las clases medias, Andrés Manuel López Obrador, a quienes llamó aspiracionistas como si esto fuera un pecado dentro del catecismo populista que él enarbola, no enarbolaba, enarbola. A través, desde luego, de distintas voces o a distintos títeres, entre otros la mayor que se encuentra ocupando la presidencia de la República. Porque hay que decir las cosas claras. El gobierno de la autoproclamada 4T ha dividido a los mexicanos durante todos estos años y ahora con la mano en la cintura piden unidad. A quien han insultado, a quien han difamado, a quien han perseguido, a quien han extorsionado, como a Ricardo Salinas Pliego, como a Latinus, como a Loret, como al ya mencionado Broso, porque esta unidad es nacional y incluye, por supuesto, a medios de comunicación y analistas y a periodistas y a todos los que he señalado que han estado en la picota de parte del propio gobierno, y hay quienes en efecto han cedido ese canto de las sirenas sometidos o equivocados, me parece que profundamente equivocada Xóchitl Gálvez, como ya he dicho, sometidos porque a mí en lo personal no me sorprende y estoy seguro que a ustedes tampoco, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto por un lado, porque además por otro lado hay que señalar que toda esta serie de dicterios que hemos recibido han sido justamente por señalar la desgracia que hay en el país, el crecimiento de la violencia, la corrupción, la inseguridad, y junto con todo ello, pues la estructura de salud que se encuentra completamente rota en desdoro de millones de mexicanos. Yo no exagero, y se los dijimos aquí en Etcétera. Desde diciembre, cuando se empezó a manifestar la crisis que ahora estamos viviendo y que les advertimos, todavía habrá más casos relacionados con esta implosión que ocurre en los hospitales de distintos estados. Les decía, no solo en Oaxaca, también está ocurriendo en Sinaloa, también está ocurriendo en Sonora y por supuesto que esto está ocurriendo en la Ciudad de México. A ustedes les consta todo eso, es decir, el gobierno de la autoproclamada 4T ha dividido e insultado a los mexicanos que no coinciden con los parámetros ideológicos y lo que ellos mismos han hecho. Ahora piden esta unidad sobre la base, además, de la destrucción que han generado de nuestro país. Nada de eso quiere decir que nosotros aceptemos el injerencismo o que aceptemos todos estos desplantes discursivos de Donald Trump. Ya dije yo en otro momento que nos agarráramos los cinturones, porque por un lado teníamos
en el norte del país, en la Casa Blanca, un desquiciado, y por otro lado también tenemos al desquiciamiento de una retórica ineficaz, ineficiente y criminal, de tal manera que no, me parece y coincido mucho con quienes han planteado que la unidad entre los mexicanos con la unidad implica estar del lado de todos aquellos que han sido víctimas de la 4T. Ahí es en donde se encuentra la unidad. Lo otro es ser unos caraduras como lo son los representantes del gobierno, que ahora sí, muy oriundos, piden unidad. Esa es la postura de esta empresa editorial, porque así es, etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.